Maechapa, ñameta hina guaraní. Guaraní en la página 50. Mo'avava. Ñemboavareko. Personificación. Mo'avava es una personificación castellano. Ambos jubay contexto. Mba'épa ohecha ta'angape. ¿Qué ven en la imagen? Aquí tienen unas flores con una hermosa mariposa. Entonces acá van a completar. ¿Qué ven ahí? Y van a poner lo que ven ahí. Ibotu japanambi. Mava o bebé. Ibotu ari. ¿Quién vuela encima de la flor? Panambi. Entonces van a poner o bebé ibotu ari panambi. Van a escribir. Amuñe'e epotu. Leo el poema. Panambi jaibotu. Panambi porainte. Oyere ibotu ari. Ese oñemboya ha iyapysápe he'i. Ne poraiterei wi iboty ndejerére ajeroky ha iboty opukavy. Panambi porainte, que es muy linda la mariposa. Oyere iboty ari, que vuela alrededor de la flor. Hese oñemboya, que se acerca a ella. Ha iyapysápe he'i, que le dice en su oído, al oído. Ne porainte wi iboty, por ser tan linda, de yerera yeroky. Alrededor tuyo bailo. Por ser tan linda, alrededor tuyo bailo. Ha iboty opukavy. Y la flor sonríe. Sabemos que la flor no puede sonreír. Tampoco le puede decir en el oído la mariposa nada. Pasamos a la otra página. Dice: Ikatu papalambi haiboty oñe'ẽ. ¿Puede hablar la mariposa y la flor? Ustedes saben que no. Ñe'ẽndy, vocabulario. Oyere iboty ari, gira alrededor de las flores. Hese oñemboya, se acerca a ella. Iyapysápe he'i, le dice al oído. Iboty opukavy, la flor sonríe. Aikua, aprendo. Mbo'avareko, oiko. Ñame'ẽrõ umi tekove'ỹva mymba ha ka'avópe kuimba'e añónte ikatúva ojapo. Mbo'avareko, personificación, es una figura literaria que consiste en atribuir a objetos, animales o vegetales acciones que realizan las personas. En este caso solamente sabemos que las personas pueden sonreír, pueden hablar, las flores no, y tampoco las mariposas. Subrayo la oración que contenga personificación. Luis ho'upakova, que Luis está comiendo banana. Yasy opuka mbyjápe, que la luna le sonríe a la estrella. Ka'i oñemongeta tapiti ndive, el mono está conversando con el conejo. Rubén ha Rosa osẽ oguata itúva ndive. Rubén y Rosa salen a caminar con su papá. Entonces ustedes van a fijarse cuáles son las acciones que solamente las personas pueden hacer. En este caso, la luna no puede sonreír a las estrellas. Muy fácil.
La tarea es hasta ahí. Vamos a pasar en la siguiente página. Comparación. En la página 52. Amoñe, leo, mitad y porá y botella. El niño es lindo como la flor. O la niña es linda como la flor. Y botella, como la flor. Ha, cuña caray y kira cureilla. Que la señora es gorda o gordita como el chancho, como el chanchito. Está haciendo una comparación a la señora que es gordita como el chancho. Y al niño también que es lindo, le está comparando como la flor. Me informo. Comparación es un recurso literario que sirve para expresar la semejanza que hay entre dos seres u objetos. Ejemplo, Ibai Kururuisha es feo como el sapo. Está haciendo una comparación que es feo como el sapo. Siempre cuando hay comparación lleva la terminación isha. Isha, kururuisha, tapiti, monotí, mandiyuisha, por ejemplo, también otro ejemplo. Dice acá, amboyoayu, boyoyaba, amboyoayu, boyoyaba. Uno y formo la comparación. Monotí, cuarajuisha, como el sol, pirú, cururuisha, acá dice como el sapo, o mimbi, cambuisha, como la leche, o puede ser también ñati uisha, como el mosquito. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, les doy un ejemplo. Omimbi cuarajuisha, brilla como el sol. Ustedes van a buscar los otros para unir con flecha. La tarea es hasta allí.